Quiero su mente, su alma, su corazón en el Señor. Pídanle a Dios que les ayude a poder entender este tema que para mí fue de grande bendición, es de grande bendición. Apocalipsis capítulo 16, verso 17, dice la palabra de Dios: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hasta ahí, después continuamos. ¿Cuál es, amado hermano y mis hermanos en internet y ustedes que estamos aquí? Y las preguntas también son para mí, aunque las hago hacia ustedes. Pero quiero que usted piense cuál es o cuál puede ser el pretexto para no creer en Dios. ¿Cuál sería el pretexto que usted tendría para no creer en Dios? Muchas personas pueden decir: bueno, yo no creo en Dios porque cuando le pedí que mi madre viviera, se murió. Y yo no creo en Dios. Pero más bien no es creer o no creer, ahí es coraje, es rabia, es frustración. ¿Cuál sería el pretexto para no creer en Dios? Y para ti y para mí que creemos en Dios, ¿cuál es el pretexto para no ser fiel a tu Señor? Interesantes palabras que Dios le dio a nuestro hermano Marcos de introducción a este mensaje, a este culto de adoración a Dios. Cada una de ellas interesantes. Muchas gentes no vienen a Dios, no se interesan por estar dándole gracias a Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál fue el pretexto que encontraron para no tomar un día de agradecimiento a Dios y dedicarlo como una ofrenda de decir: Señor, aquí está, me has dado vida, me has dado tiempo, tengo la bendición de tener a mis seres queridos? De ese tiempo que me has dado, tomo un poquito, unas cuantas horas, y te lo ofrezco como un regalo, como agradecimiento. Aquí estoy adorando tu nombre por agradecimiento, por reconocimiento. Decíamos el domingo pasado, no por obligación, porque es domingo y soy cristiano y tengo que ir los domingos a la iglesia. ¿Cuál sería tu pretexto como cristiano para no serle fiel a tu Señor? ¿Tu mujer no te ayuda? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Cuál tu pretexto para no serle fiel a tu Señor? Porque tu esposo no te ayuda. Hijos, ¿cuál el pretexto para no serles fiel a su Señor? ¿Qué pretexto pueden encontrar los que son cristianos, los que somos cristianos, para no serle fiel a nuestro Señor? Que no nos contestó una oración en la cual nosotros le pedimos que nos diera tal trabajo o nos ayudara para solucionar tal problema, y Dios ni caso nos hizo. ¿Cuál es tu pretexto? La iglesia, el pastor, el hermano que va a la iglesia, el hermano en quien tú confiabas tanto y te traicionó. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo Jesús, lo vemos rodeado de muchos obstáculos que podría llamarle Cristo obstáculos. Y buenos pretextos para no culminar su misión redentora y morir en la cruz por ti y por mí. Unos seguidores débiles que no podía confiarles nada. Un hombre al quien le entrega la bolsa para que cuidara de las finanzas, el peor de los traidores, ladrón porque robaba de ahí. Las gentes se amotinan, lo ultrajan,
fustigan, donde quiera que va se le amontonan, porque hace milagros. Pero cuando les empieza a enseñar la doctrina, la limpieza, el modo de vivir correcto, el no nada más llamarse, oh, yo voy detrás de un profeta, soy seguidor de un nuevo profeta, empieza Cristo a enseñarles el modo correcto de vivir, no nada más de estar recibiendo sanidades y recibiendo milagros. ¿Qué empiezan a hacer las gentes? Se empiezan a retirar. Porque Cristo les empieza a decir palabras que ellos no entienden. El que no come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y dice, no, yo no entiendo estas cosas. Y como no lo entiendo, empezaron a dejar a Cristo Jesús. Hay muchas cosas que tú y yo como cristianos no entendemos todavía. Pero estamos seguros. Su palabra es verdad. Él es seguro. Y todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Y todo lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Amén. En otras palabras, ¿cuál puede ser tu pretexto para no ser una fiel cristiana, un fiel cristiano? Y cuando me refiero a fidelidad cristiana, no me estoy refiriendo nada más a decir, oh no, yo amo a Dios. Yo no voy a ninguna iglesia, pero yo amo a Dios. Porque mi Dios, como mi Dios, no hay nadie. Sí, pero tu Dios te indica que pertenezcas a una iglesia. Pablo, cuando lo llamó el Señor, le dijo, vete y hazte una iglesia. No. A Pablo le dijo, levántate. Cuando él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Levántate y vete a tal lugar. Ve con tal siervo de Dios. Pregunta por él. No le dijo, ándale y a ver, ven, te voy a enseñar y haz lo que yo te diga nada más. No, vaya, en otras palabras, y sométase, sea parte de alguien. Póngase a disposición, que le enseñen y el resto yo no se preocupe, en otras palabras, yo se lo voy a enseñar. Porque Dios le enseñó a él muchas cosas que no le pudieron enseñar. Amén. Pero pertenecía a alguien. Y la gente dice, no, yo amo a Dios, y se van, se alejan de las responsabilidades porque no quieren responsabilidades. Entonces buscan una iglesia bien grandototota, que tenga todo, donde entras, dice, y nadie se da cuenta que entré. Salí y nadie se dio cuenta que salí. No llegué, nadie se dio cuenta que no llegué. Somos tantos que nadie sabe nada. Ahí me gusta estar. ¿Qué te puede a ti ser pretexto para no serle fiel a tu Señor? ¿Cuál de todos los pretextos puedes encontrar tan fuerte para darle la espalda a tu Señor? Nosotros encontramos en la Biblia, sé fiel. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Esto es determinante para cada uno de los que nos llamamos cristianos, de los que somos hijos de Dios, de los que somos cristianos. Esto es determinante. Tu fidelidad no consta de qué cosas te salen bien o qué cosas pides y recibes o qué cosas deseas y las obtienes. Amén. Oh, si mi esposa ahí me trae ayudándome y animándome y todo, obtengo todo, yo no tengo necesidad de nada. Puedo ser un fiel cristiano, pero si no es así, pues ya tengo un buen pretexto para decir, Señor, la esposa que me diste. O viceversa. El esposo que me diste nomás no me ayuda. ¿Qué puede ocasionar que tú le des la espalda a tu Señor, a tu Salvador, a tu Rey? Sé fiel hasta la muerte. De acuerdo a Dios, nada puede ser mayor. Tampoco hay pretexto válido delante de Dios para alejarte de Él y decirle, mi Señor, lo siento, pues yo no te serví porque la verdad no encontré ninguna de tus iglesias. Puras falsas, puras malas, pura mentira, pura hipocresía.
Esos son pretextos. Son pretextos. Dios no encuentra ni encontrará ninguno de mis pretextos, de tus pretextos válidos como para que te alejes de Él. Y al hablar de Él, estoy hablando de tus responsabilidades como cristiano. Amén. No nada más es ser cristiano porque voy a una iglesia y me bauticé. Tengo responsabilidades. Y conforme vamos desarrollando nuestra vida, vamos adquiriendo más responsabilidades, igual que como humanos. ¿Te acuerdas cuando eras pequeñito? Cuando no te acongojabas más de que caminar, correr, levantarte y esconderte para que te le salieras escondida de tu mamá y esperando nada más que no te gritara porque ya te echaba a perder el partido, el juego que estabas teniendo. Y llegabas pidiendo nada más, tengo hambre. ¿De dónde sale la comida? ¿Quién sabe? Pero tú tienes hambre. Ya pasaron esos tiempos. Ahora tenemos que buscar el pan de cada día. Amén. Hemos crecido. Como hijo de Dios, conforme te vas desarrollando, también tus responsabilidades, Dios las va aumentando. Y esto es fidelidad a Dios. De acuerdo a Dios, nada te puede servir como pretexto. Y entre otras cosas, tal vez un pretexto grande en la humanidad es, ¿por qué Dios no hace justicia? Tantas guerras, tantas muertes, tantos niños con hambre. Ahora con esto de las, bueno, no siempre ha sido así, pero cómo abunda el rapto de las niñas, los niños, para tomarlos como mercancía, prostituirlos. Ya no estamos hablando nada más de personas mayores, estamos hablando de pequeños. Y te preguntarás tal vez, ¿qué hay de la justicia divina? ¿Cuándo? Es importante que cada uno de nosotros aprendamos que no hay nada que pueda impedirnos o que podamos usar como pretexto para ser infieles. Dios espera que seamos fieles porque Él lleva un proceso, y un proceso con calendario, día, fecha y hora para cada cosa que Él hace en esta tierra. No es porque nosotros lo deseemos o dejemos de desearlos que Dios hará o no hará. Él tiene un calendario, una fecha exacta, y llegado el momento de cada cosa, Él la ejecuta. Y la justicia que Dios hará en esta tierra no va a ser cuando nosotros estemos hartos. Va a ser cuando Él, de acuerdo a su calendario, a su agenda de trabajo que Él lleva en la restauración total. Porque para nosotros son cosas simplemente de hacer por hacer y se acabó. Dios no tiene ese plan. Dios tiene un plan restaurador de todo lo que ha caído en pecado. De todo lo que se ha echado a perder, de todo este mundo, de toda la humanidad. Él tiene un plan redentor para recuperar otra vez a la humanidad a ese origen. Él lleva un calendario. Los juicios de Dios llegarán y llegan a su tiempo. A tiempo, al momento que es de Dios. Cuando leemos Apocalipsis 16, 17 acerca de la copa séptima, vemos que es la conclusión de un desordenado poderío humano bajo la esclavitud de Satanás. Vamos analizando un punto. Dios llega a fondo de la total restauración de la humanidad. Con el séptimo sello, dice el verso 17, el séptimo ángel, séptimo ángel, séptima copa, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta que se derrama la séptima copa. ¿Nos recuerdan esas palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? Expresó unas palabras preciosas, pero el momento era doloroso. Después de haber sido azotado, después de haber sido vejado, después de haber sido destrozado físicamente,
emocionalmente también bastante humillado. Ahí en la cruz, ya que sus fuerzas estaban ya para terminar, fuerzas físicas, Él dijo, consumado es. En otras palabras, está terminado. ¿Qué estaba terminado? Su hermoso ministerio de darnos la oportunidad de que nuestros pecados tuvieran perdón. De darnos una segunda oportunidad. Amén. Y dice, consumado es. En otras palabras, se acabó, está terminado. He hecho lo que tenía que hacer, en otras palabras. La humanidad logró salvación a través de mi muerte. Ahora sí, todo el que quiera, venga y beba. Compre gratuitamente sin dinero. Amén. En otras palabras, obtenga sin dinero la salvación de su alma. A su tiempo. Amén. A su momento. Y cuando vemos Apocalipsis 17 dice, hecho está. En otras palabras, está terminado el trabajo que Dios viene haciendo desde que el hombre cayó en pecado. Desde que el hombre cayó en pecado, en desobediencia a Dios. A veces la gente dice pecado y pecado los espanta. Bueno, le cambiamos la palabra y le decimos desobediencia a Dios. Desde que el hombre se puso desobediente a Dios, rebelde, Dios empezó a trabajar. Él no tardó en empezar a trabajar con el hombre, con la humanidad para restaurarlo. ¿Cuántos años llevamos? Y Dios tiene su plan. Porque no nada más es restaurar al hombre, es restaurar toda la creación. Esto no nos entra en la mente. Esto no cabe en nosotros. Oímos las palabras, pero ¿saben qué? Como un poco huecas. Porque no entendemos todo lo que hay. Pero Dios sí. Dije hace un momento, no entendemos todo. Amén. Pero eso no es obstáculo ni pretexto para dejar de servir a Dios. Dios llegará al fondo de la restauración de la humanidad. No se trata simplemente de extraer un órgano dañado cuando se hace una cirugía. No agarras nada más y metes así como en las películas, ¿verdad? Que agarran y un cuchillo y abren y ya están y sacan. No, hay todo un refinado proceso para hacer las cosas. No es nada más agarrar a la persona y venga y acuéstese y ya está. Dios va a extraer este daño que hay de pecado, de rebeldía, de desobediencia de la humanidad, pero no nada más es decir, bueno, ya. Dios tiene que llevar a cabo todo su proceso y lo va llevando como Él quiere. Dios trabaja en la restauración de toda la creación para que viva en los buenos propósitos y la total sanidad con que Dios la creó. Dios hizo todo bueno. Amén. Y ahora usted voltea para un lado y dice, uy, tan mal están las cosas que dicen las gentes ahora, que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿verdad? Tan mal están las cosas ahora que es muchas veces más fácil que castiguen a un hombre por matar a un animal que por hacer un daño a alguien más. Hay gente que dice, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Están tan mal las cosas porque el ser humano ha destrozado todo lo que Dios le ha dado. Parecen chamaquitos majaderos, ¿verdad? Esos niños que les das de comer, les das una buena comida, la mamá se esforzó en trabajar lo mejor posible, le da la comida y el chamaquito le dice, no. Y tira todo. Espero que no sean ustedes igual. Dios trabaja en la restauración de toda la creación.
Pero cuando llegamos a Apocalipsis 16, todavía faltan algunas cosas, aunque dice Dios, hecho está. No quiere decir que está todo culminado, pero sí recuerde que aún falta el milenio, que aún falta la guerra al final del milenio, aún faltan cielos nuevos y tierras nuevas. Porque aquí estamos hablando del final del poderío de la bestia, el falso profeta, del poderío humano, pero todavía falta el último golpe al provocador de todas estas desgracias, el último golpe a Satanás, y ese vendrá después del milenio. Hoy estamos estudiando el final de ese poderío humano. Y saben, la misma naturaleza suficiente será para desmoronar al hombre. Esa naturaleza que tanto adora a la humanidad. Dice el 18, entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande. Ha habido terremotos con anterioridad que Apocalipsis menciona. Por eso es que en esta ocasión, aún habiendo varios terremotos que Juan narra en el Apocalipsis, a este le pone un énfasis, así como Arturito. Le pone un énfasis tan grande que él dice un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y los que pasamos o somos de lugares donde hay temblores, nos damos cuenta de la capacidad de destrucción que tienen. Y no me estoy refiriendo nada más a la destrucción material, sino a la destrucción del ego, del orgullo, de la vanidad del hombre. Esos poderosos que se sienten muy señores porque tienen 3, 4 guaruras, una grande cuenta en el banco, un pistolón por acá, otro por allá, y se sienten que nadie los puede tocar porque no sabes con quién te estás metiendo. Los temblores, los terremotos, los tienen ahí tirados llorando. No son tan valientes como se creen ser. El ser humano no es tan valiente como cree uno ser. La misma naturaleza será usada por Dios para desmoronar ese sentimiento del ser humano creído, engreído, que se ha alejado de Dios. Dios creó al hombre para dominar sobre todo lo creado. Es una gran verdad. Dios le dijo al hombre cuando lo creó, domina sobre todo. Todo está bajo tu poderío, en otras palabras, cuando ya hemos tenido ese tema en Génesis. Dios le dio al hombre autoridad. No crea que nada más porque sí somos los que dominamos la creación. Es un dominio delegado por Dios. No es un dominio que nosotros nos hemos ganado porque somos la eminencia. Es un dominio delegado por Dios. Pero ha habido a causa del pecado una corrupción, una descomposición de ese poder que Dios te ha dado como ser humano. El hombre ha hecho un mal uso de la autoridad que Dios le ha delegado. Mírenlos en la escuela. Porque uno se siente más guapo o más guapa, ¿qué hace con el que está según más feo? El bullying famoso, ¿verdad? Palabrita que sale ahí de moda para todos lados, el bullying. Nada más porque siente que está más fuerte, más fortachón, más dado acá. ¿Qué hacen con el más débil? ¿Sí? No es así como Dios ha dado las cosas. Dios ha creado poder. Dios ha creado cosas buenas en el ser humano. ¿Para qué? Para que ayudemos, para que compartamos. ¿No dice la palabra de Dios
¿Acaso cuando nos enseña en Isaías que Él un día va a juzgar, dice, entre uno y otro? Él toma la comparación de entre una oveja y otra. Dice, porque cuando iban a tomar agua, dice, las más fuertes se metían, dice, y ensuciaban el agua para que el otro la tomara sucia. Porque las más fuertes, con el hombro, dice, empujan a la otra, a la más débil. Un día yo juzgaré entre uno y otro. Amén. En otras palabras, Dios nos creó con mucha capacidad, con mucho poder. A mí me da gusto y me da cosa cuando yo veo que hay gente que tiene una capacidad tan grande para hacer negocios. Si a mí me das un pedazo de oro así, te aseguro que así, aunque me llene la mano, no sé qué hacer con él. Y me da cosa, me da hasta coraje, frustración de decir, ¿será posible que yo no sepa ni siquiera cómo hacer un negocio y otras gentes no le des oro? Dale cualquier piedra que encuentre por ahí, lo que sea. Y te aseguro que te lo convierte en billete, porque tú los has visto. Son buenos para hacer negocio. Pero ¿qué hacen con ese don, ese precioso regalo que Dios les dio? ¿Qué hacen? Muchos solamente robar, aprovecharse de la falta de capacidad de otros. Yo cuando veo a un hombre, sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde más se ve, hombres millonarios que tienen mucho dinero, pero qué lindos son al donar tantos millones de dólares también. En otras palabras, esa capacidad que tienen para hacer negocios, no nada más la ocupan para ellos, tienen para compartir, tienen ese ánimo de compartir con los demás. Amén. Y no les doy nombres para no echar a perder las cosas, pero ustedes saben todas las donaciones que hacen las gentes que donan dinero. Y otros que no les sacas, pero nada. Dice, está billetudo y tantos millones y anda peleando por el primer, el segundo, el tercer lugar entre millonarios en el mundo, pero no da nada. Al contrario, ¿cómo quieren más? Dios va a utilizar cosas naturales para desmoronar todo este dominio corrompido que el hombre ha hecho. El hombre, decimos, ha hecho mucho mal uso de la autoridad que Dios le delegó. Dios tomará de la misma naturaleza para derrumbar este ego, este orgullo y esa insensatez de la humanidad creída. Hubo grandes relámpagos, dice el 18, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El día llegará, Dios lo hará. Pero la pregunta es, y mientras tanto tú y yo como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Déjeme darle la respuesta: vivir en honestidad. Deje que el otro haga lo que tenga que hacer. Deje que la decisión del otro tome su rumbo, su ruta, su actividad, su forma de ser cristiano o no ser cristiano, que se llame cristiano o no, que tenga una vida cristiana o no. Eso es su problema, porque delante de Dios, usted y yo vamos a estar ante su presencia. Esa otra persona estará ante su presencia y el juicio de él no será mi juicio. No será su juicio. Así que no hay pretexto para decir, Señor, pues yo no te serví porque caray, volteaba para acá, hipocresía. Volteaba para allá, falsedad. Volteaba para acá, ambición. Volteaba para acá, nada en quien confiar la palabra tuya. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Pero a la gente le encanta buscar palabras que le gusten a sus oídos. Tercero, Dios mantiene un orden en su actuar. No se va a adelantar solamente porque usted y yo deseemos
que ya esto se acabe. No se va a acabar. No se va a acabar solamente porque deseamos que ya la maldad termine. No se va a acabar. Mejor pongamos de acuerdo al Apocalipsis nuestros ojos y nuestros sentidos a hacer lo que tenemos que hacer mientras las cosas las lleva Dios. Amén. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, la comunidad. ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos participando de la palabra de Dios a otro? ¿Estamos testificando de la palabra de Dios con nuestra vida? ¿O nada más por ratitos? ¿O nada más por cierto término de tiempo, 1 año, 2 años, fiel? 3, 2, 4 meses, nos damos una vuelta por allá y luego regresamos otra vez. Amados hermanos, ese tipo de gente son piedras en el camino y pretextos, buenos pretextos, según aquellos que no quieren ser fieles a Dios. Pero no para usted y para mí. Dice el verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes a causa de este gran temblor que hubo. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Vino en memoria delante de Dios esta gran ciudad Babilonia. ¿Quiere decir que a Dios se le había olvidado? No, solamente quiere decir que llegó su hora. En otras palabras, Dios dijo, bueno, ahora sí, le toca a esta gran ciudad Babilonia que llegó su hora y ser juzgada. No va a ser antes. Dios tiene un orden en su manera de actuar. La ciudad se divide en 3 partes. Algunos dicen que esta ciudad que se divide en 3 partes por el terremoto, dicen que se refiere a Jerusalén. Otros opinan que se refiere al hacer alusión a la gran Babilonia. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, que ya leímos con anterioridad en el verso 8, usted y yo hemos leído que a Jerusalén se le da el título del Egipto, Sodoma y Gomorra, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, la gran ciudad. Entonces no están alejados aquellas personas que piensan que el terremoto que se refiere aquí pueda dividir Jerusalén. Pero la gran verdad es que sea lo que la persona quiere entender o pueda entender, la gran realidad es el accionar de parte de Dios para imponer su poder, en lo cual una gran ciudad se divide en 3 partes. Amén. En donde el poderío de Babilonia, y no estoy hablando de Babilonia en la ciudad de Irak, ¿es que está dando mucho problema? No, ok. Y no es la ciudad de Babilonia de Irak. Hemos visto que Babilonia es mucho más que Irak o que la ciudad de Babilonia. En aquellos tiempos era una referencia a Roma, el imperio romano. Para los primeros que leyeron la palabra de Dios, ellos sabían que Roma era parte de ello. Ahora en estos tiempos, muchos dicen la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero es mucho más allá de ella. El poderío de la gran Babilonia ramera, en otras palabras, no fiel, se refiere a que hablando de Dios y en nombre de Dios, en realidad no ama ni es fiel a Dios. Por eso se le llama ramera. Por eso Babilonia no es simplemente un grupo religioso. Sí lo es, si le pueden llamar y comprobar, pero es mucho más que una sola religión. Son todas aquellas que ocupan el nombre de Dios solamente para llamarse de su nombre, pero no son fieles a Dios. Un ejemplo, la religión musulmana. A ella no la mencionan, pero ella nació para la guerra y por la guerra. Pretender que cambie, la cara que da aquí en Occidente es una,
pero sus raíces allá son otras. Ellos nacieron para pelear. Ellos no nacieron para hablar de Dios y cambiar las vidas. No, por eso es imposible que cambien. En otras palabras, ocupan el nombre de Dios, hacen guerras en nombre de Dios, pero en realidad no son de Dios. Dice usted, ¿y por qué no son de Dios? Porque la Biblia menciona que así Dios no lleva su reino. Amén. No lo lleva de esa manera. Su reino de Dios no es a punta de espada. ¿Se acuerdan de las cruzadas católicas tratando de cambiar al mundo y llevándolo a la religión católica, y si no, los mataban? Por eso se le llama se le llama Babilonia, pero solamente es parte de la gran Babilonia, de la gran ramera. Ahora la situación, quiero pisar el dedo. Cada denominación, se llame como se llame, si como iglesia, oiga bien, no es fiel a Dios, ¿saben qué se convierte? Que tenga cuidado, porque el camino que va llevando lo va a ir alejando cada vez más, y cuando menos piense, ya se prostituyó con doctrinas falsas. Por eso cuando salen ¿y usted de qué iglesia pertenece? Ah, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia establecida. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. ¿Cómo cuál iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las creencias? Cuando usted se adentre en alguna de esos grupos, hermanos, ahí entra de todo y sale de todo lo que pueda creer. Ahorita entra una cosa, al rato entra otra creencia y de repente ahora viene algo nuevo y están solamente buscando novedades para implantarlas en la iglesia y hacerla crecer. No es la preocupación, la doctrina y la vida santa de las personas, sino es a ver cómo crecemos más. Y cuidado con esas actitudes, porque esas son las que llevan a lo mismo. Dejar de ser una iglesia fiel al Señor para entrar al mismo camino de Babilonia a la ramera. Así que eso de decirle a una, esa es la ramera, olvídese. Una ramera puede estar señalando a la otra. Amén. Una falsa iglesia puede estar señalando a la otra. Así que hermanos, León de Judá, los que tenemos compromiso con Dios como parte del León de Judá, cuidemos de valorar ese grande privilegio que Dios nos ha dado de ser su iglesia. Porque con el grande privilegio tenemos grandes responsabilidades. ¿Dicen amén? Mantenernos fieles en su doctrina, en su enseñanza. Porque si no, de otra manera, al rato también dejamos entrar cualquier cosa y nos empezamos a corromper. Toda la oportunidad de hoy día en este verso 19 queda en el pasado, por la atrocidad del poder pervertido y por la falsa religión. Dios dio poder, pero Dios fue bien claro en las responsabilidades del poder de un gobierno o de una autoridad. Amén. ¿No dice la palabra de Dios que nos sometamos a las autoridades y a las potestades superiores? ¿Que oremos por ellos? Pero déjeme decir una cosa. Ellos ahorita aprovechan el poder y pueden hacer cualquier cosa, pero ellos, delante de Dios, tienen una grande responsabilidad. ¿Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar? Ellos se ríen de cómo tienen tan dominado al pueblo que el día de las elecciones van con 3-4 kilos de harina, un paquetito de frijol y ya tienen tu voto. De los que se dejan, ¿verdad? En mis pueblos latinos. Y aquí en Estados Unidos, pues, de cuánto billete tienen y cuánta orquesta traen detrás de ellos para manejar el concepto de las personas y comprar promoción y
anuncios en la televisión y se ganan el voto de la persona, aunque después no cumpla nada y se van riendo de que no cumplieron nada. Pobres de ellos. Porque delante de Dios, la autoridad que tienen es delegada. Y tienen una grande responsabilidad. Le van a dar cuentas a Dios. Se rían hoy, lo crean o no lo crean. Yo puedo decir que no creo que un carro de 18 ruedas pueda hacer mucho contra mí. Yo puedo decir. Pero yo le aseguro que algo va a pasar si me pongo debajo de un carro de 18 ruedas. La gente puede decir que ponerse contra Dios no va a pasar nada. El día que estén frente a Dios, dice la Biblia, que temblarán y será el lloro y el crujir de dientes. Dios tiene poder, Dios dio poder, pero fue claro con la humanidad cuando le delegó poder a la humanidad, le dio poder para gobernar, pero le dijo claramente que fuera justo. Amén. Que hiciera lo correcto. No hay especulación. ¿Cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a tener autoridad? Aún en la misma iglesia, Dios le dio autoridad a los pastores, a quienes están a cargo de una iglesia. Pero la autoridad que tenemos tiene grande responsabilidad. Amén. Porque si por nosotros una oveja, una alma del Señor, se hiere, hermanos, de ella vamos a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Amén. Y usted va a ver muchas gentes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Uy, no, se sienten como si fuera pues la... Sí, la divina garza, el respeto que debe de haber, y ya mero bájale la mirada porque no se puede mirar al santo de Dios, al escogido. Cuidado, cuidadito. Nadie le puede preguntar ni decir nada porque el Señor se siente... Él tiene la última palabra. Cuidado, porque de acuerdo a Dios va a darle cuentas a su Padre. Dios creó al hombre con la iniciativa de ser agradecido. Dios creó al hombre para que adore. Aquí quiero que le ponga mucho cuidado. Pero el hombre ha creado su propia religión. Hay una iniciativa innata en el ser humano. No importa qué edad tengas, a qué edad empieces a crecer y a observar la vida, empiezan a haber unas preguntas en ti. Por ejemplo, la búsqueda del significado de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy viviendo? Nada más vine y estoy aquí nomás porque sí, hay un propósito en mi vida. El ser humano se pregunta estas cosas. Ya está dentro, es algo innato, ya lo trae. Por ejemplo, la búsqueda incansable de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Eso está dentro, siempre habrá en el ser humano esa búsqueda, ese deseo de saber la verdad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira de lo que me están diciendo, de lo que estoy viendo? La búsqueda de la realidad. ¿Es real esto? ¿O es un truco? ¿O es simplemente inteligencia humana? Busca la realidad. Dentro del ser humano, la búsqueda del conocimiento. Conocer más, saber más. No nos cansamos de conocer, ¿verdad? Yo estoy casi por terminar mi doctorado y ya viene, no este año que viene, sino hasta el otro, lo termino hasta el 17, pero ya estoy pensando, y estaba yo mirando ahí, dije yo, después del doctorado me voy a poner a practicar inglés y aprender inglés, voy a aprender inglés. Ya estuvo. Pero vi el doctorado en profecía y dije yo, ¿y si le sigo con el doctorado en profecía? Ya me estoy enganchando, no sé, espero desengancharme porque primero quiero el inglés. Hay una búsqueda de conocimiento. Cuando tú sabes de algo, quieres conocer más.
Y quieres más conocimiento. Hay algo dentro del ser humano. Búsqueda del bien superior. Todas estas cosas es una búsqueda de Dios. Es una iniciativa que Dios ha puesto en el ser humano para poder reconocerlo a Él, para poder darle gracias a Él, para poder adorar a Dios. Pero desgraciadamente el hombre pecador sigue 3 caminos en esa búsqueda. Póngale atención a esto. La filosofía, la ciencia y la religión. El ser humano en ese deseo de saber qué es la vida, qué es la verdad, en la búsqueda del conocimiento, toma 3 caminos. Filosofía, ciencia, religión. Podrá haber más, pero quiero ocupar estos 3 caminos básicos. Y quiero hablar de ello. La filosofía. En la filosofía las preguntas no cambian. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la verdad? No cambia. Lo que cambia en la filosofía son las respuestas. Siempre se obtiene una respuesta diferente. ¿Qué es la belleza? Tienen preguntas en la filosofía, pero sin embargo solamente la fe cristiana aporta respuestas, porque las da Dios. Las respuestas no las da la razón humana. Si usted me pregunta una cosa, yo le digo, para mí, ¿qué es honesto? Y usted me va a decir, no, pero le faltó esto otro. Si nos ponemos a hablar de la verdad, yo le puedo decir qué es la verdad, pero otro me dirá, se quedó corto. También esto otro. En la filosofía se quedan cortos, porque la respuesta la tiene Dios, pero no la da Dios por razonamiento, la da por revelación. Dios la reveló en su palabra. ¿Para qué hizo al hombre? ¿Por qué vive? ¿Para qué vive? Amén. ¿Cuál es el propósito de la vida? Está en su palabra. Y no cambia. Ha sido revelada a través de cientos de años. Y la compara con aquellos primeros, con los que a medios vida de la palabra de Dios, al final de la revelación, es lo mismo. Siempre van complementándose uno con otros, pero no se contraponen. Cuando nosotros vemos otro camino más, encontramos, permítanme terminar, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su destino? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? Siempre encontrará diferentes respuestas. ¿Qué es el mal? Lo que para unos es malo, para otros no. ¿Qué es el amor? Mientras que para unos el amor es una cosa, para otros es otra. Pero cuando Dios revela, entonces no preguntes a los demás qué razonamiento tienen de lo que es el amor. Dios te revela en su palabra qué es el amor. Amén. El odio, el pecado. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la inmortalidad del hombre? Dios te lo revela. Solamente Dios, la filosofía, solamente te da diferentes respuestas. Pero Dios te da la revelación en su palabra de la respuesta correcta. Una más, un camino más que el hombre toma en su adoración, en su búsqueda de servir, de adorar, de dar gracias, es la ciencia, aunque lo nieguen. Pero la ciencia se ha convertido en el Dios de muchas personas. A la ciencia se le adora como salvador, como benefactor de la humanidad. La ciencia es la solución a los problemas del ser humano. Dicen ellos que totalmente pueden confiar porque es exacta, por ende confiable. Y sin pretenderlo, lo convierten en su Dios, la ciencia.
No se dan cuenta del estrecho límite del conocimiento absoluto que la ciencia tiene. Aparenta mucho conocimiento, pero realmente es limitado. No es absoluto el conocimiento de la ciencia. Déjeme hacerle una pequeña acotación de las personas que confían en la ciencia. Ellos aceptan sin cuestionar las aseveraciones de los expertos y de los científicos. En otras palabras, solamente leen que sutano de tal, el científico tal y tal dice esto. Ya se lo comieron. Ya lo dieron por aceptado, ya lo absorbieron porque el científico dijo. Lo leí en la revista científica tal y tal, de mucho tiraje que hay. Dice esto, ya lo da por asentado y lo acepta que así es. Lo convierten en su Dios. El que todo lo sabe, la ciencia. No se dan cuenta que muchas de estas aseveraciones dogmáticas son teorías. Son hipótesis. Y mucho de esos que nomás quieren ganar dinero son suposiciones. Pero la gente, como lo leyó en tal y tal, ya lo da por asentado que así es. Y por lo tanto, al ser teorías, hacer hipótesis, hacer suposiciones, no pueden ser demostrados. Y les voy a dar un grandísimo ejemplo. ¿Cuántos conocemos los pleitos que se han armado con el Señor o el conocimiento que dejó el señor Darwin? Entre los cristianos y los que dicen y aceptan la ley de Darwin. La ley del científico Darwin. O la teoría. ¿Cómo se conoce la evolución? ¿Como la ley de la evolución o la teoría de la evolución? Si es teoría y vamos a decir así, de una manera en cómo lo describe la ciencia a la teoría, no la describe como ley. Amén. Como la ley de la gravedad. No, son teorías, teoría de la evolución. ¿Y cómo lo toma la gente? Como ley. Como ley. Y dicen, no, venimos del mono y se acabó y venimos del mono. En otras palabras, dan por asentado las cosas que ellos dicen, los toman como infalible. Convierten a la ciencia en Dios. Y lo único que toman son hipótesis, son teorías, son suposiciones. Pero cuando Dios habla, no habla teorías, no habla hipótesis, hace la revelación de las cosas que son. Simplemente dice, esto es. Por eso es que sabemos por qué la vida, qué es el amor, qué es el pecado. No por mi razonamiento con el tuyo, ni tampoco en un consenso de razonamientos, sino porque Dios revela y dice, esto es pecado, esto es amor, esto es odio. Amén. Una cosa más que las personas en pecado buscan, tratando de adorar, aunque no le llamen adoración, por aquellas cosas que Dios puso en nosotros, como el agradecimiento, el reconocimiento de las fuerzas poderosa de Dios. Dijimos una, la filosofía, otra, la ciencia y una tercera, la religión. Sí, la religión. Muchas personas buscan en la religión poder cubrir sus necesidades de adorar a Dios. Así que cuando la ciencia dice, no, que la religión es el opio de los pueblos. No, pues si ellos también con lo mismo son el opio de la humanidad. Así como la religión falsa es un opio, también lo es la filosofía, también lo es la ciencia para las personas, porque están buscando a Dios
fuera de la revelación de Dios mismo. ¿Cómo puedes conocer a Dios si Dios no se revela a ti? Porque todo lo que tú puedes tener si es fuera de la revelación es suposición, es razonamiento. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dijo Jesucristo a Pedro. O perdón, a todos. Pedro inmediatamente dice, Señor, tú eres el Cristo. En otras palabras, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y le dice Jesucristo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no es que alguien te lo haya dicho, que yo soy el Mesías, el Cristo, el enviado, sino que la revelación de Dios. Amén. Y la revelación de Dios la tenemos en su palabra. Así que toda religión que nace del ser humano para satisfacer sus inquietudes, cuidado, es peligrosa. La religión fuera de la revelación bíblica, el intento de conocer a Dios de una persona fuera de la revelación de la Biblia es vano. Es que vino un ángel y me lo reveló y se lo reveló. El mismo Corán dice que cuando el profeta Mahoma recibía las visiones, dice que él estaba pensando que era un demonio. Y no estoy mintiendo. Es parte de lo que él creía, que él desconfiaba, dice. Y déjeme decirle una cosa. Satanás se puede convertir en ángel de luz y hacer pensar a muchas personas que de verdad es una revelación de Dios, cuando de revelación de Dios no tiene nada. Por eso es que no hay nada más confiable que su escritura santa, comprobada por miles, por cientos de años. Así que no se confíe usted nada más de que estoy esperando de Dios revelación. Vaya a la Biblia, ahí está la revelación de lo que Dios quiere de su vida. Y no le busque más, que con esto basta y sobra. Créame, ya quisiera estar a la altura del conocimiento de las cosas, de la revelación que he adquirido de este sagrado libro. Ya quisiera poder estar a la altura. Y creo que también ustedes, porque he sido muy claro con ustedes cuando les enseño la palabra de Dios. Y cuando nos ponemos ante la palabra de Dios, estamos bien chiquitos. Ya quisiéramos poder comportarnos a la altura de lo que sabemos. Amén. Ya quisiéramos poder caminar a la altura de lo que hemos recibido por revelación. ¿Qué le buscamos más? ¿Para qué le busca más si todavía no completamos? Es como si yo quisiera entrar a quinto grado a la preparatoria, a la high school, y todavía no entro ni siquiera al segundo o tercer año. Suficiente con lo que tengo en primero, segundo y tercer año como para estar pensando allá en la universidad. Amén. Mucha gente quiere más revelación de Dios y lo que tiene revelado no lo hace, no lo cumple. Las gentes inventan ritos, sacramentos, acciones sociales. Se hacen una religión humana y se basa en el descubrimiento. Hermano, hoy descubrí algo nuevo. Algo que no estaba a los ojos de los demás. Tengo un grande descubrimiento y mira lo que es. Y empiezan a descubrir. La enseñanza de Dios no se basa en descubrimientos, hermanos. La religión humana se basa en el descubrimiento. Y la de Dios se basa en la revelación dada por Dios a través de las Escrituras. A través de sus hombres santos que han vivido
y que lo han comprobado, no nada más con sus escritos, sino comprobado de que han vivido años de diferencias y siempre coordinan, siempre los puede unir, no se contradicen. No es especulación, no es descubrimiento. La enseñanza de Dios, si piensa ser religioso, básese en la escritura bíblica y sea un buen religioso. Amén. La religión no es mala. Que la gente está tratando de espantar a los demás. Ay, es que yo no soy religioso. No, la religión no es mala. Los malos somos nosotros, los seres humanos, porque torcemos la religión y nos convertimos en la gran Babilonia, tomando y usando el nombre de Dios en vano. Hacemos nuestro propio negocio, nuestro propio criterio, nuestra propia agenda, buscamos nuestros propios beneficios, pero no nos interesa la obra de Dios. Y la obra de Dios es simple. Tú y tu casa. Amén. Esa es la obra de Dios. No es, oh, no, yo le voy a levantar a Dios una grande iglesia y voy a traer muchas gente a sus plantas. No, es tú y tu casa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú y tu casa. Y mientras tú y tu casa viven para el Señor, vayan predicando el Evangelio. Amén. Amén. Pero mucha gente se preocupa tanto de lo demás y voy a hacer esto y yo voy a hacer para la iglesia, la verdadera iglesia, porque todas son falsas y yo sí voy a levantar. Preocúpate por tu testimonio, por serle fiel al Señor, porque el que lleva a la iglesia es el Espíritu Santo, no hombre alguno. Amén. El que salva las almas es Dios, no hombre alguno. Tú preocúpate por ser fiel cristiano. Preocúpate porque eres una carta leída de todos. Todos te ven como cristiano. Eso es mi preocupación. Eso es mi trabajo. No decir, oh sí, yo voy a tener la iglesia, voy a hacer esto y luego mi testimonio. Amén. Mi vida. Todo es parte. Esto anterior que hemos visto, ciencia, religión, filosofía, es parte de lo que es la Gran Babilonia. Porque la Gran Babilonia tomará todas estas cosas, tiene, ella existe. Tiene poder, religión, ciencia, ocupa todo, pero lo ocupa desde el pedestal de pecado. ¿Estoy contra la ciencia? No. Estoy con que se use de manera equivocada, pensando que tiene la solución para el ser humano, cuando la solución la tiene Dios. Me gusta la ciencia. Lamento no tener cerebro suficiente para aprender tantas cosas bellas de la ciencia. ¿Estoy contra la filosofía? No, me gusta la filosofía. Me gusta pensar, razonar. Me fascina pensar. ¿Estoy contra ella? No, pero no como usarla, como las que sustituye la verdad de Dios. Amén. Contra la religión, tampoco estoy, porque soy religioso. Pertenezco a Dios, pertenezco a mi Señor. Todo esto anterior es ocupado por la Gran Babilonia para alejarnos de Dios. Pero todo pecado será castigado. Toda isla, dice el 20, huyó. Los montes no fueron hallados. El 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En este tiempo que vivimos, en este tiempo la gente, en este tiempo de Apocalipsis, en el capítulo 16, en la séptima copa, la gente que no sirvió a Dios sufrirá de un terror de ver una gran composición diferente a la que hoy tenemos del mundo, hablando geológicamente. Las islas, dice, a causa de lo que vendrá, desaparecerán. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Dios seguirá utilizando la misma naturaleza, ese terremoto tan grande, y las islas, pues nada más es cuestión de que algo se mueva
Esas no tienen problemas para desaparecer. Tampoco tienen problemas para aparecer. Tenemos islas nuevas cada vez. Amén. Nada más porque no tenemos mucho billete para andar visitándolas, pero si tuviéramos dinero, iríamos a visitar seguidito cada nueva isla que va apareciendo en otro lugar. Así que habrá una descomposición o una recomposición de lo que es, hablando geológicamente, de nuestro mundo. Los destrozos serán enormes, granizos de 30, 38 kilos. Un talento. Hay dos medidas de los talentos que se conocen. Uno es de 30, el otro es de 38. Entonces podemos decir, bueno, aproximadamente entre 30, 38 kilos. Un talento de granizo. Oiga, si yo le saco la vuelta, cuando empiezan a caer los granicitos por aquí de ya dan recio. Imagínese usted 38, y los que saben de física podrían hacer un buen cálculo de la velocidad y el volumen y el peso para ver lo que van a provocar esos 30, 38 kilos viniendo del cielo. Deben de ser, es probable que algo tiene que ver con los meteoritos. La palabra es granizo, ¿verdad? Pero pues él vio como granizo caer. Pueden ser. Los pecadores blasfeman hoy contra Dios. Utilizan las cosas santas de Dios para blasfemar en su nombre. Quiero terminar con esto. Cuando llegue este tiempo terrible, estas personas que hoy dicen no creer en Dios porque no lo ven, estas personas que dicen que no es comprobable, estas personas lo van a ver en el futuro. Van a saber que Dios los está castigando. Pero, no sé, paradójicamente podemos decir, o en el contraste que puede haber de las cosas, ¿qué cosas tan curiosas? Que hoy pidiendo ver para creer, en aquel tiempo viendo, seguirán blasfemando. En otras palabras, el necio seguirá necio. Dice la Biblia que es mucho mejor encontrarse con una osa a la que le han recién quitado sus cachorros que con un necio. Los pecadores alegan no creer en Dios porque no le ven ni le conocen, no pueden saber, no es comprobable. Sin embargo, en aquellos momentos sabrán que viene de Dios y en lugar de reconocer y arrepentirse, voltearán sus rostros al cielo y maldecirán, blasfemarán el nombre de Dios. Sea cual sea tu decisión sobre Dios, a los que están aquí, a los que están en internet, sea cual sea tu decisión, sea cual sea de lo que dependa tu fidelidad, de lo que hablamos en un principio, de qué depende que tú seas fiel a Dios. Quiero invitarte a que analices lo que tú crees, lo que tú sientes tener en tu corazón. Si amas a Dios, analiza por qué. Si tienes dudas, analiza por qué. Porque esto merece un gran cuidado. Porque de ello va a depender tu felicidad. Dice la palabra de Dios que cuando estemos delante de su trono, para muchos será el lloro y el crujir de dientes, pero para otros será secar las lágrimas de los ojos. Será felicidad, será alabanza, será, amados hermanos, importante pues que analices cuál es o de qué depende tu fidelidad. Oro para que cada uno de ustedes sea mayor la fidelidad de ustedes para con Dios cada día. Que no dependa de cosa alguna. Que nada esté entre Dios y tu fidelidad a Él. Amén.
ni esposa, ni hijo. Y cuando Dios decía, si no dejare padre, madre, hijo, esposa, por causa de mí, no estaba diciendo de abandonar, estaba diciendo precisamente esto. A eso se refería Cristo Jesús, no se refiere a que menosprecies, se refiere a que ¿qué hay que te puede impedir que tú me seas fiel? Es lo que estaba diciendo Cristo Jesús. ¿Qué pretexto me puedes tú poner? ¿Tu esposa? Si no dejas eso, o ese pretexto, en otras palabras, no eres digno de mí. Amén. Y el problema no es que no se quieran o no se respeten o no se amen. El problema es que si lo ocupas como un pretexto para decir, Señor, yo lo siento mucho, pero yo quería serte fiel, pero pues así no se puede. No se puede. En otras palabras, estás interponiendo tu fidelidad, estás interponiendo algo. Oro al Señor para que nada se interponga entre tu fidelidad a Dios, en tu amor que hay para con Dios. Amén. Dios te bendiga, sea cual sea tu decisión, lo que hayas decidido tomar. Una cosa sé, los fieles somos llamados a permanecer, pase lo que pase, porque creemos en la revelación de Dios a través de la Biblia. No de la que yo venga y le diga, Dios me reveló esto, o Dios le reveló a su... No, la Biblia está más que suficiente, hermanos. Yo recuerdo una ocasión se levantó una iglesia donde estaba visitando en Sudamérica unas personas que empezaban a profetizar y a decir, Dios me ha dicho que sutana de tal está embarazada. Dios me ha dicho que sutana de tal va a tener un niño. Y, hermanos, créanme que hay cosas más interesantes que Dios va a hacer en su palabra. No estarnos sirviendo de, ¿cómo se le llama eso que le ponen? Sonograma, ¿sí? No estarnos sirviendo de sonograma. Hay cosas mucho más importantes y ellas ya están reveladas aquí. No necesita Dios venir a decir, a hablarnos de cosas de que alguien está embarazada o sutano de tal y que Dios me dijo que ahora tú eres esto. Amados hermanos, Dios es suficiente para mostrarse a cada persona. Y lo va a hacer no de la manera que nosotros creamos nada más. Dios es vasto para mostrar su poder en cada uno de ustedes y en mi vida. Oramos a Dios. Que nada, amados hermanos, impida nuestra fidelidad, porque no hay pretexto para con Dios. Padre, gracias, mi Señor, por tu palabra. Esperamos, Señor Dios, comportarnos a la altura de tus hijos. Como hijos tuyos, Señor Dios, reconocemos que hay mucha lucha en cada uno de nosotros, pero que sin embargo, Padre, la fidelidad es importante. Ayúdanos, Señor Dios, para vivir de una manera honesta, de una manera que glorifique tu nombre, Señor. Te pido por aquel que no cree en ti, para que tú, Señor Dios, en tu grande amor y tu misericordia que hoy está desplayada totalmente hacia la humanidad, Señor, le ayudes a creer. De igual manera para los que creemos, Señor Dios, que nuestra creencia no esté puesta en ser humano, ni en razonamiento, inteligencia humana solamente, sino que dependa, Señor, de la revelación que tú nos das, y después de ahí podemos razonar, podemos analizar, porque tú nos has dado esa capacidad, Señor. Padre, gracias por la guianza de tu Espíritu Santo en la iglesia, tu iglesia. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, Señor, pero no nos permitas errar nuestro camino, Señor, y ser partícipes con la influencia de Babilonia, Señor, con la influencia, Padre, de una iglesia que te traiciona,
que te da la espalda, Señor, por seguir conceptos, ideas, planes, agendas humanas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en honestidad, en pureza, mientras que tú nos llamas, Señor Dios. En el nombre de Cristo te pedimos bendiciones para nuestros hijos, para la familia, para cada miembro, Señor, para cada uno de aquellos que vamos a hablar de tu palabra en esta semana. Gracias por todo. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo. Yo quisiera